y son mis cachivaches del sur enredados en tus telambres marineros, de tascas y de toscas formas, de ricas viandas y pocos ochavos, de vinos embebidos en tablas de solera hechas a 3 compases en la mesa. Estas son las normas y así somos nosotros. Estos los modos de estos cielos cachivaches sureños, de esta Andalucía nuestra, de modos y modas, de colores y sabores, de emparrados viñedos. Y no entendemos otros conceptos, que nos movemos por los impulsos de los vientos salinos, de esos que colorean la piel, de tardecitas de paseo entre cuentos y cuentas del abuelo. Y son cachivaches del sur, de rincones de encalada piel, de pentagramas enjaulados en frescos sanjuanes, de historias de ida y de vuelta, de trovadores en cada esquina, que corremos por tus calles de improvisadas siluetas, zigzagueamos por tus zocos de al calor de otros pucheros, mientras sonreímos al destino con la sinrazón de la nada. Ácratas de bajo consumo, románticos de entretiempo y costumbristas de pinceles gitanos, que sí, que así somos. Cachivaches del sur, de ostiones cortantes, de rocas, de castillos y bellas damas, de paradigmas de otro tiempo, de recuerdos en blanco y negro, de pasiones al filo de una navaja y los cuentos de siempre. Cachivaches sureños, de cervecitas y manzanillas para anestesiar conciencias, de pasiones tatuadas donde más iglesias hay y menos creyentes existen, de soniquetes de aguardentosas voces que gritan verdades en cada esquina, y de nuestra idiosincrasia crece el orgullo de tirar pa'lante. Que otra no nos queda. Y del turismo, del turismo, como decía la coplilla, este tal como viene se va y tú te quedan los huesos. Y al solecito de la casapuerta nos ponemos y nos comemos la tarde entre recuerdos y recuerdos. Miramos al cielo sin pedir permiso, que tiempo habrá. Y mañana será otro día. Cachivaches sureños, de tiempos estancados, de enrejada forja, de fórmulas magistrales para la felicidad del día a día. Que así somos, así seremos, perennes, inamovibles, en conserva, porque para bien o para mal, nuestro bienestar no se mide en deshonrosas maneras. Cachivaches del sur, otra forma de entender lo nuestro. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos acercamos nuevamente al mundo del vino, al mundo del enoturismo y de la literatura. Y para eso se encuentra mi buen amigo José Luis Baños, desde Jerez de la Frontera. José Luis, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas noches, Rafa. Encantado de estar aquí, de poder compartir estos minutos en torno a algo que tanto nos gusta, como es el vino y nuestro territorio. Además que es verdad, yo cuando tocamos el mundo del vino con muchos amigos que tenemos en común, oye, es tan amplia la panoplia de opciones que nos da la vitivinicultura de esta Baja Andalucía, que te encuentras modos y formas a cada paso, ¿verdad? Totalmente. No podemos hablar de... Lo que está claro es que no podemos hablar de un vino que se puede encontrar en otro lugar del mundo y ese es un punto fuerte, un elemento diferenciador que allá donde suena la palabra Jerez, Sherry, Manzanilla, quien escucha esa palabra sabe que estamos hablando de identidad y autenticidad. Claro. Oye, José Luis, ¿cómo definirías tu vida en el mundo del vino? En pocas palabras, la viña, el campo, la bodega, todo su entorno, ¿qué significa para ti? Para mí es mi vida entera y yo muchas veces lo relaciono con el amontillado. Como notarás por mi acento, pues bueno, no soy de Jerez, no soy gaditano, soy cordobés de nacimiento, montillano para ser más exacto, y jerezano de adopción. Y yo digo que mi vida se basa en un amontillado. Yo en Montilla tuve la opción de crecer, de estar protegido con mi familia, con mis amigos, mi entorno, mi gente. Entonces lo comparo con esa crianza biológica. Y un día pues me enamoré, me tuve que venir aquí a Jerez, me vine encantado y ya empecé por la crianza oxidativa, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de esa protección, pero es cuando ya pues se abrió una nueva puerta a nuevas aventuras
muchas de ellas relacionadas con el mundo del vino, y es cuando estoy ahora mismo, pues bueno, en esa crianza oxidativa que espero que dure muchos años. La verdad que qué bonito. Además, esos recuerdos que nos unen a todos, ¿no? Cuando éramos más pequeñitos y salíamos del colegio, ¿no? Y esas calles que olían a mosto después de las vendimias, ¿verdad? Es algo que hemos crecido teniendo esos olores, esa visión, ¿no? Esa es una imagen que la tenemos todos guardada en nuestro interior. Me imagino que tanto en Jerez, en el Puerto, en Lebrija, en Sanlúcar, incluso Montilla, ¿no? Como ciudad vitivinícola que es, a todos nos ha ocurrido lo mismo. Totalmente, y Montilla, claro, aquí estamos hablando que la reina es la Palomino Fino, pero Montilla es la reina la Pedro Jiménez, para claro. vinos dulces y para vinos secos también. Claro. Entonces, desde la niñez, esas paseras a la entrada de Montilla, para pacificar la uva, cada uno de los racimos. Luego también, pues bueno, los capachos, esas prensas hidráulicas antiguas, donde se colocaba los racimos pacificados para obtener el vino Pedro Jiménez, y bueno, ese olor a bodega, ventana abierta de bodega que envolvía pues toda la ciudad. Son recuerdos que desde la niñez dejan marcada la historia de uno. Claro. Oye, José Luis, eres en este caso doctorando de turismo por la Universidad de Cádiz, especializado en enoturismo, ¿no? Oye, ¿cómo armonizamos, ¿no?, la palabra enoturismo con estos nuevos tiempos que corren, con los nuevos gustos de la sociedad y con las nuevas tecnologías? ¿Cómo hacemos ese puchero, ¿no?, para poder sacar ese enoturismo hacia adelante? Pues yo lo basaría en una palabra, Rafa, yo lo basaría en la palabra emoción. Muchas veces cuando hablamos de enoturismo en el marco de Jerez, muchas veces se nos llena la boca diciendo somos la ruta del vino más visitada de España. Está genial, en cifras está genial. En el año 2024 más de 425.000 personas nos visitaron para visitar nuestras bodegas y también nuestros museos del vino. Pero desde hace años a mí no me importa la cantidad, el número de personas que nos visiten. A mí personalmente me importa la calidad. Claro. Me importa que sean personas que vengan porque tienen un interés en el mundo del vino, que no visitan las bodegas o los museos del vino porque le han metido ahí de relleno la visita. Entonces, lo primero, que haya un interés. Y luego, por otra parte, que después de ese interés, después de esa visita de calidad, que haya prescriptores del vino. Que sean personas que a lo mejor te compran una botella o no, o cuando lleguen a su lugar de origen puedan comprar botellas de esa bodega o de otras bodegas del territorio. Entonces, basándonos en esa idea de calidad mejor que cantidad, interés por parte de la gente, yo la experiencia no turística en el marco de Jerez la basaría en la emoción. Las personas vienen a conocer, sí, por supuesto, el sistema de criadera y solera, la importancia de la tierra albariza, los vientos de levante y de poniente, la salinidad, bueno, las características que da en sí la tierra, las variedades de uva, todo eso está muy bien, forma parte de nuestra historia, pero las personas vienen a conocer la historia de cada uno de los sitios. Y eso muchas veces se nos olvida. ¿Qué hace grande a una bodega pequeñita, familiar? La historia de la persona que te está abriendo las puertas de su casa, tenga tradición vitivinícola o no. Hay personas que sí, que a lo mejor hablamos de la 7ª o la 8ª generación, y hay personas que ellos por primera vez están iniciando esa historia y todo merece la misma importancia. Entonces, con el enoturismo tenemos que emocionar, tenemos que tocar el corazón de esas personas que muestran interés, que vienen, que invierten su tiempo en nosotros, y nosotros tenemos que hacer de esa experiencia un momento memorable e inolvidable. Y tenemos que hacerlo un poquito que sean embajadores de los vinos del marco, por supuesto. Oye, la palabra enoturismo, ¿no?, que es una palabra que desde hace unos años conviven con nuestro vocabulario, conviven con el día a día de ese turismo que viene, pero si nos ponemos a pensar, la bodega siempre ha sido un sitio de puertas abiertas, ¿verdad?, donde no solamente está la crianza, donde duerme el vino, donde están los trabajadores haciendo sus quehaceres diarios, sino que se transforma en un sitio de tertulia, que se ha transformado en un sitio de presentaciones de libros, de conciertos, de conferencias. Es un enclave, es un enclave en pleno casco urbano que abre sus puertas a la ciudadanía, con lo cual ese turismo que hoy estamos desarrollando según las pautas que nos estás diciendo es algo que viene de atrás, que viene mascullándose de generaciones atrás, porque la bodega siempre ha sido un sitio de puertas abiertas, ¿no crees? De hecho, podemos remontarnos al modelo no turístico actual, o bueno, las visitas de las que tenemos constancia,
siglo XVIII aproximadamente, esos viajeros románticos que empiezan a venir al Marco de Jerez, escriben, bueno, para investigar sobre nuestro vino, escriben, dejan constancia de esa visita o incluso algunas visitas emblemáticas como el rey Alfonso XIII, etcétera, o incluso Fleming, cuando en una de sus visitas deja constancia de yo he descubierto algo perdón, ¿cómo era exactamente lo que comentó Fleming? Yo he descubierto algo que cura a los enfermos, pero vosotros tenéis un vino que resucita a los muertos. A los muertos. Entonces, el enoturismo, ¿cómo avanza? A finales del siglo XX, las puertas de las bodegas estaban cerradas, solamente abrían a visitas comerciales. Entonces, en 1950 y algo aproximadamente es cuando empieza ese fenómeno enoturístico en el Marco de Jerez, es cuando algunas de las grandes bodegas ya contaban con departamentos de recursos humanos y de visitas, y empiezan a atender la visita como tal. Pero claro, pasamos de no cobrar las visitas a cobrar una cuantía por ello, entonces al principio costaba trabajo entenderlo. Eso va evolucionando con el tiempo y cabe destacar que en torno al año 2004-2005 se crean las rutas del vino de España. Actualmente hay 38 rutas del vino de España distribuidas, pues, bueno, en los diferentes territorios vitivinícolas. Al principio proyectaban una imagen idílica del enoturismo en España. ¿Cuál era el problema? Que había bodegas que sí, que durante años ya venían trabajando la parte enoturística, y otras bodegas que no, que necesitaban una adaptación mínima de ese trabajo industrial para abrirlo al turismo. Por suerte, poco a poco se van adaptando esas visitas, se va profesionalizando también el sector, ya las visitas pues son atendidas no solo por enólogos o enólogas, sino que también guías de bodega que son conocedores, por supuesto, de los vinos del Marco para poder atender. Va evolucionando, bueno, llega la época de la pandemia y la época de la pandemia yo la veo como un antes y un después en nuestro enoturismo, ya que antes de la pandemia la ruta del vino del Marco de Jerez, la más visitada de España, cerca de 600.000 visitantes, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo analizaba las bodegas y había mucha visita económica a 4 euros, 4 euros y medio, cata en plástico, cientos de personas, de autobuses, y si de algo sirve la pandemia es para reformular esa visita enoturística. Entonces, actualmente se ha incrementado el precio medio de la visita a las bodegas, se atiende en grupos más reducidos. Lo lógico actualmente, pues bueno, meter máximo en un grupo 25 o 30 personas, y ya no olvidamos de la cata en plástico. Claro. Por lo tanto, yo creo que se ha mejorado bastante en enoturismo. Hay muchas asignaturas pendientes, por supuesto. Yo desde esa visión de ruta del vino, sí, vamos a premiar el trabajo que se está haciendo bien de nuestras bodegas y museos del vino, pero siempre también vamos a ser críticos y que se puede mejorar, claro, para que sigamos siendo un destino de referencia. Claro. Oye, José Luis, eres formador homologado de vinos y brandis en Jerez, ¿no? O brandis de Jerez. Dentro de esa nomenclatura, ¿qué encontramos exactamente? ¿Qué es ser un formador homologado de estas ramas, ¿no?, de la vitivinicultura? Pues ser formador homologado de vino y brandis de Jerez es tener la responsabilidad de, en el día a día, tanto trabajando como en lo más cotidiano, intentar que la gente conozca los vinos y brandis del territorio. Y ya no solo dedico trabajando, dirigiendo una cata de vino, desde el trabajo en la ruta del vino, sino en lo más cotidiano. Yo cuando me junto con la familia, con los amigos, yo no tengo que convencer a nadie de nada, pero sí me gusta que al menos la gente tenga la idea lo más clara posible. Recuerdo, Rafa, pues bueno, cuando con 17 años en Montilla terminé bachillerato y bueno, yo no tenía ni idea de qué quería estudiar. Y por aquel entonces empezó el ciclo de vitivinicultura, de elaboración de vino en Montilla, y decidí iniciar ese ciclo de elaboración de vino. Esa fue mi primera toma de contacto con él. Bueno, mi primera toma de contacto no, ya alguna copita me había tomado previamente. Pero yo ahí me enganché de tal forma al mundo del vino que bueno, fue increíble el decir cómo yo no he conocido antes esta cultura y este mundo que tanto engancha y tanto apasiona. ¿Qué es lo que pasa? Que en una de esas visitas nos trajeron con 17 años, haciendo ese ciclo, nos trajeron de excursión al Marco de Jerez.
Y yo era todo comparar Montilla y Jerez. Y decir, tendrán suerte los de Jerez, como han montado el chiringuito en torno al enoturismo, los vinos que tienen. Siempre comparaba con el marco de Jerez. Años más tarde tuve que tragarme mis propias palabras con todo lo que yo criticaba, entre comillas, a este territorio. Cuando llegué aquí, mi mujer, pues bueno, mi novia por aquel entonces empezó a mostrarme la bodega, los diferentes municipios, la gastronomía. Es que son tantos los elementos que hacen único al territorio y al marco de Jerez que, bueno, ya te digo que yo me enamoré plenamente desde los vinos de Jerez. Y es lo que intento a día de hoy, tanto lo profesional como lo cotidiano. Intento que la gente sepa la importancia de los vinos y brandy, y todo eso va reforzado por el territorio, por el entorno, por todos esos elementos que hacen que... Pero es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Ya no solamente es el producto, sino es todo lo que guarda por debajo, porque te acercas al mundo de la viña, están los profesionales del campo, la poda, los injertos, los trabajos todos los meses en la viña, están las casas de campo con toda su historia y toda su tradición. Si te vas al mundo de la bodega, tenemos la arquitectura, con especialistas a la hora de hablar sobre el mundo de la arquitectura y la fisionomía bodeguera de las grandes ciudades, de bodegas de aquí de la provincia. Pero es que es todo, es que es marketing, es que es publicidad, es que es flamenco, es que es tauromaquia, es que, o sea, digamos que hay un juego tan enorme que al final en el enoturismo, digamos que es una ramificación, es un abanico enorme que tiene muchísimas varillas por donde extraer. O sea, que es una palabra que engloba muchísima historia, mucha tradición y mucho trabajo de investigación. De hecho, nosotros cuando hablamos de la palabra enoturismo y la definimos en diferentes ponencias, formaciones, siempre preguntamos, ¿qué pensáis que es la palabra, qué significa enoturismo? La gente pues siempre habla de esa visión del turismo del vino o visitar bodegas, e intentamos hacer ver que sí, que esa es la base, o eso es lo que la definición, el concepto más simple, más fácil, pero enoturismo también de forma indirecta va relacionado con todo el territorio. Es decir, es una actividad transversal a todo el territorio, para relacionar con la historia, con la cultura, con la idiosincrasia de las personas. Es decir, sí, señor, todo eso es enoturismo. Quedarnos en visitar bodegas es algo muy corto, claro, muy simple. Entonces hay que ver el enoturismo como algo amplio. Oye, José Luis, una pregunta que yo quería hacerte, porque nosotros los que nos hemos criado en tierras de bodegas, ¿no?, en tierras de cultivo de vid, que hemos vivido, ¿no?, esos años de chiquillo, ¿no?, donde olíamos a mosto y las calles estaban llenas de bodegas, ¿no? Tenemos la sensación de que lo sabemos todo, ¿no?, porque hemos nacido en tierra de vinos, en tierra de bodegas, y da la sensación de que lo conocemos todo. Pero yo creo que muy lejos de la realidad falta todavía mucho por aprender. Como formador, como persona encargada del enoturismo en Jerez, ¿piensas que la ciudadanía de aquí, nuestra, le queda todavía mucho por aprender del mundo de los vinos? Porque da la sensación de que lo conocemos todo y no es así. Mucho no, muchísimo. Muchísimo. Falta por aprender muchísimo. Porque ya no solo lo que nos han contado en nuestra casa cuando éramos pequeños, que es súper importante esa historia, y es de alguna forma lo que nos une, esa tradición, esa costumbre que nosotros desde chicos o de pequeños hemos visto en nuestras casas. El que más o el que menos tenía un familiar trabajando en una bodega. O la familia, claro, que se ha sostenido gracias a un viñedo, o los niños o las niñas que han estudiado una carrera gracias a que los padres estaban trabajando el viñedo, pero hace falta aprender, hace falta aprender. Y para ello es muy importante también que las propias bodegas y desde los propios municipios se ofrezcan actividades enfocadas a sensibilizar al público local. Ya he visto alguna bodega y algún museo que tiene precios especiales para la gente local, lo cual me parece genial. Y también, aunque pensemos que sabemos todo sobre los vinos del marco y de nuestro territorio, hay que tener en cuenta también que se está evolucionando. Claro. Ahí están, pues, bueno, los vinos de pasto, nuevas elaboraciones, y que conste que yo soy un gran defensor de todos los vinos que se elaboran en la provincia de Cádiz, independientemente de que sean Jerez, Jerez Sherry, Manzanilla de San Lucas, que sea brandy, que sea vinagre. Es decir, cualquier vino que se elabore en nuestro territorio merece todos los respetos del mundo. Claro. Oye, la gastronomía y el vino es algo que, bueno, Jerez va a ser capital de la gastronomía española, si no me equivoco, para el año que viene. Nosotros lo fuimos unos años atrás. Eso implica una responsabilidad enorme, implica un trabajo de campo muy grande, y digamos que el profesional de la hostelería,
nosotros somos unas ciudades de servicio en muchas ocasiones, ¿crees que debe de tener una formación adecuada? Porque al final ellos son principalmente embajadores de nuestros vinos. Desde tu posición, ¿cómo lo veis que la hostelería y la bodega trabaje en concordancia para que esos profesionales de la hostelería sepan perfectamente lo que tienen entre manos? Es necesario. De hecho, en las diferentes acciones de promoción que llevamos a cabo, como los fan trees, los press trees, siempre intentamos analizar, pues, bueno, en los restaurantes donde van a comer los periodistas o los agentes, intentamos, pues bueno, a modo de agente fantasma o sorpresa, intentar pues ver si verdaderamente están recomendando bien sobre los vinos del Marco de Jerez. Sabemos que en la gran mayoría de los casos sí hay personal cualificado que informa, o bien en unos minutos viene mi compañero o mi compañera que sí conocen pueden ahondar sobre los vinos del Marco, pero hay casos donde la primera opción, no quiero decir ni marca ni nombre, pero son vinos que se alejan de nuestro territorio. Y eso es un problema grave, ¿eh? Pero gravísimo. Perdona que te corte, porque yo lo he vivido en mis carnes. Yo sé que de unos años para acá, es verdad que hay un nuevo concepto de hostelería, hay gente joven que ha entrado empujando en el mundo de la gastronomía, que ha renovado, ¿no?, esa idea del mundo de la hostelería. Ya tienen sus cartas propias de vinos, ya utilizan a sommelier, que tienen una carta especializada con vinos del Marco de Jerez, con licorería hecha en nuestra provincia, incluso con destilados de alta graduación. Pero es que eso hace unos años, ibas a ciudades como Jerez, el Puerto, Sanlúcar, y te sentabas en un sitio y pedías un palo cortado, y eso no existía, y un amontillado, y tú decías, macho, que tienes una bodega a 2 pasos. O incluso un tinto, y te dicen, ¿un Riojita, un Ribera? Claro. No, un tinto de aquí, de la tierra. Está claro que cuando viajamos, vamos, a mí personalmente cuando viajo me gusta disfrutar de la gastronomía típica de cada sitio, los vinos típicos de cada sitio, y aquí no podemos ser menos. Y más ahora que tenemos la responsabilidad de, en el año 2026, capital gastronómica de España. El 100% o el 99% de los vinos tienen que ser vinos de aquí del territorio, por eso... Que la que vais a recibir va a ser importante, ¿eh? Y queremos, a nivel de ruta del vino, queremos que ese impacto no solo quede en Jerez, sino que trascienda en todo el Marco de Jerez, todos los municipios del Marco. Por eso, aquellos establecimientos de hostelería que no tengan ni idea de los vinos, mi consejo, el Consejo Regulador tiene de Sherry Academy, que es esta formación online, que al menos te da unas nociones básicas. Luego también, un sábado al mes, ofrece el Consejo Regulador una cata de iniciación a los vinos del Marco de Jerez y a las manzanillas. Luego también yo recomiendo, por ejemplo, tenemos un bar, un restaurante, un tabanco que compra vino a X bodega, pídele a esa bodega que un día vaya y que forme al personal. Claro. Por regla general no van a poner ningún impedimento. Lo normal es que la bodega sea la primera interesada en que el restaurante o el bar sea conocedor de los vinos, que sea la primera opción que van a ofrecer. Además, José Luis, me hace gracia porque los que nos dedicamos un poco a la historia de la vitivinicultura, hoy día vemos las cartas de las grandes bodegas, ¿no?, y de las pequeñas bodegas. Bueno, tienen sus vinos de crianza biológica, sus vinos de crianza oxidativa, algún que otro brandy, algún que otro destilado, vermut. Pero si nos vamos a las cartas antiguas, si hoy al profesional de la hostelería le puede, no solamente al profesional de la hostelería, sino a la sociedad en general, puede llegar a costarle en algún momento entender esas cartas de vino, si nos vamos años atrás, era una verdadera locura, ¿eh? Con los vinos de pasto, los vinos de añada, 1 palo, 2 palos, 3 palos, 4 palos cortados, los vinos de palma, la palma fina, la palma jerezana, las manzanillas amontilladas, las olorosas finas. Y si ya te vas a destilados, vermut, pipermín, ponche, coñac, vinos de Oporto, vinos de Madeira. O sea, que estamos hablando de una carta que eran extensísimas y que eso se ha ido reduciendo con el tiempo porque evidentemente nos hemos centrado en otras especialidades. Con que fíjate lo que ha cambiado y lo que ha variado el tiempo, ¿eh? La evolución de estos últimos años. A día de hoy es verdad que mantenemos se ha simplificado, coincido contigo que se han simplificado las cartas, aunque bueno, varía también según el restaurante, hay restaurantes que tienen muchísimas referencias, pero por regla general, a mí los sitios que frecuento, pues bueno, tienen manzanillas, vinos del Marco de Jerez, y tienen esos vinos de pasto, esos vinos blancos, tintos, rosados, que se elaboran en la provincia de Cádiz, y a mí me encanta. Esa unión me encanta, porque estamos hablando de tradición, de pasado, de presente y futuro también, por supuesto, pero estamos hablando de esos nuevos vinos
que han llegado para quedarse y que son complementarios a los vinos del marco. Por supuesto que y sí. Que todos vamos buscando pues, ese vino más ligero, menos alcohólico, vino fácil de entrada fácil, sobre todo para aquellas personas que no están acostumbradas a los vinos del marco. Y es la forma de que la gente entre por ahí y ya el paladar le vaya pidiendo ya una manzanilla, un fino, hasta llegar al culmen de nuestros vinos, que para mí es un buen amontillado. Sí, sí, sí. Para mí también. Un buen amontillado no hay nada. ¿No? Para mí también. Yo creo que es el vino por excelencia. Yo creo que es la reina, ¿no? La reina de nuestra enología es un amontillado, incluso un buen oloroso. Me parecen vinos de, como se decía antiguamente, vinos de pañuelo, ¿no? Vinos de pañuelo o vinos de libro también. O vinos de libro. Oye, antes de pasar a publicidad, José Luis, quisiera que nos dieras unas pinceladas del proyecto Clúster, ¿no? Clúster creo que era, ¿no? Proyecto Clúster, turístico destino Jerez. ¿Qué encontramos tras esas siglas? En el clúster turístico, bueno, yo estuve como vicepresidente acompañando a Antonio durante unos años, ahora estoy como socio, y el clúster turístico nace ante la necesidad de agrupar todas las empresas turísticas de Jerez como municipio, más que todo para poder a una fuerza de cara a exponer problemas comunes y buscar posibles soluciones a esos problemas. Entonces, actualmente el clúster turístico creo que lo forman más de 80 empresas, insisto, todas ellas con sede en Jerez de la Frontera. Y ya después hablaríamos, bueno, no me quiero tampoco anticipar, del proyecto de la Ruta del Vino, que sí, la Ruta del Vino como tal tiene casi 20 años cumplimos en el año 2026, agrupamos a más de 120 empresas y entidades y ahí sí estamos hablando del marco de Jerez. Ahí estamos hablando de empresas y entidades que están en Jerez, en Sanlúcar, en el Puerto, Trebujena, y que día a día se van sumando más empresas de otros municipios, de Rota, Chipiona. Es interesante. Vamos a hablar ahora en la segunda parte un poquito de ese proyecto. Por eso no me quiero adelantar. Amigos de Costa Noroeste Televisión, vamos a pasar unos momentos a publicidad y retomamos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando del mundo del vino, del mundo de la enología, y para eso está con nosotros José Luis Baños. Oye, José Luis, antes de hablarnos de esa ruta del vino, la ruta del brandy, sé que has tocado una parte de lo que te voy a preguntar en la primera parte del programa, pero hay una terminología que yo he oído muchas veces, que es desarrollo turístico y de calidad. Lo has explicado en una cierta parte, en esa primera parte del programa, pero cuando unimos esas tres palabras, ¿qué entendemos o qué entendéis los profesionales que debe de ser ese turismo de calidad? Yo entiendo que tiene que vinculado a la sostenibilidad. Una palabra muy de moda, la sostenibilidad, pero tenemos que irnos a esa vertiente, primero social, es decir, que beneficie a la población local. Estamos hablando de un enoturismo que no deteriore, por supuesto, nuestros municipios, que no deteriore nuestro entorno y que sea cómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Evitar esas aglomeraciones que pueden resultar incómodas para la gente local, y también un enoturismo que genere actividad económica, de ahí la sostenibilidad económica. Es decir, que tiene que beneficiar no solo a la bodega que van a visitar, sino también tiene que beneficiar a los alojamientos, restaurantes, tiene que fomentar de alguna forma ese desarrollo económico del territorio, y luego, por supuesto, la sostenibilidad ambiental, que ahí podemos ahondar perfectamente, más que todo porque el enoturismo en el marco de Jerez, su desarrollo siempre ha sido en la zona, en los cascos urbanos. Entonces hemos estado muchísimos años de espalda al viñedo. Por suerte, aunque todavía queda mucho trabajo pendiente, pero en estos últimos años venimos trabajando en un proyecto que se llama Pagos del Sherry, que intentamos revitalizar de alguna forma los entornos rurales, esos pagos históricos donde encontramos muchas casas de viña que, por desgracia, pues muchas de ellas están de pena, están que se caen. Entonces, en 2018, a raíz de
de ese proyecto de la Ruta del Vino, intentamos agrupar a todos los ayuntamientos del Marco de Jerez para trabajar y apostar por el medio rural. ¿Cómo? Arreglando los caminos, trazando una serie de rutas, de itinerarios, que favorezcan pues, que las personas que nos visiten y los locales también disfruten de esos itinerarios a pie, a caballo, en bicicleta, y a futuro con la idea de que en esos propios itinerarios puedan surgir nuevas actividades. Abran varias bodegas, habrá alguna empresa de restauración, por lo tanto que a futuro ya no sea solo el enoturismo urbano, sino el enoturismo en las zonas rurales. Has tocado una tecla importante, que son las casas de campo, ¿no? Porque, claro, hablamos de ese enoturismo, hablamos de ese patrimonio. Yo creo que hay una asignatura pendiente en todas las ciudades con tradición bodeguera, que es el patrimonio industrial bodeguero, ¿no? Se ha perdido muchas bodegas y, por desgracia, es las que se van a perder. También pasa igual con las casas de campo, como bien has comentado y hemos hablado fuera de cámara. Son asignaturas pendientes que tiene la sociedad, nuestra política, nuestra sociedad política, la sociedad civil, a la hora de proteger esos emblemas que son parte de la historia de la ciudad. Son grandes asignaturas pendientes. Por una parte, en Jerez con la arquitectura o la bodega industrial hemos visto readaptaciones de espacios que antiguamente estaban abiertos como bodegas, pues bueno, como se han utilizado para construir viviendas o incluso alguna nave bodeguera como un supermercado. Sí, que además me parece perfecto, ¿eh? Efectivamente, es readaptar esos espacios, no hay que abrirlos por narices para abrir otra bodega. Pero por desgracia hemos perdido cascos bodegueros que se han echado al suelo, que eran una auténtica maravilla, y eso sí que es una pena. Si entramos en el tema del desarrollo rural o ese abandono de las casas de viña, como te comentaba con este proyecto de Pagos del Serri, de alguna forma la idea es que cada ayuntamiento trabajara ese arreglo de los caminos. ¿Cuál es la realidad? Que en 2018 se empieza ese proyecto y todo va muy lento. Tenemos algunos ejemplos de ayuntamientos que sí han optado, gracias a esa ayuda de fondos europeos, por el arreglo de los caminos, de esos itinerarios, e incluso pues, bueno, por instalar señalética, como puede ser el puerto de Santa María. También lo ha hecho Sanlúcar recientemente en el pago de Miraflores, también Rota en el pago del Bercial, Trebujena creo que también estaba trabajando. Es decir, tenemos varios ayuntamientos que están trabajando, incluso Jerez recientemente también está arreglando algunos de los caminos. ¿Cuál es luego la realidad? Que la persona o empresa que quiere arreglar o restaurar una casa de viña, hay muchísimas trabas burocráticas que dificultan ese arreglo y dificultan la creación de nuevos proyectos, de nuevos espacios. Claro. ¿Tenemos algunos ejemplos en el territorio? Sí, por suerte. Tenemos La Bendita Locura, tenemos Viña La Torre, tenemos Viña El Carmen, Santa Petronila, que fue de los pioneros, algunos más, por supuesto, pero hay que facilitar de alguna forma que este patrimonio se recupere, que esas casas de viña, en vez de tanta traba burocrática, es que hay como muchas contradicciones, porque por una parte desde Europa hay ayudas para favorecer el desarrollo de estas zonas rurales, generando actividad enoturística, pero por otra parte los propios ayuntamientos, y no voy a decir de qué municipio pero los propios ayuntamientos tienen que trabajar en la simplificación burocrática. Claro. Porque si no, a futuro vamos a perder las casas de viña. No, es lo que hablábamos, ¿no? El hecho de esas casas abandonadas en medio de un predio, al final termina siendo vandalizadas, ¿no? Saqueadas, ¿no? Por los amigos de lo ajeno, y cuando caen al suelo ya no tienen vuelta atrás. Aquí en Sanlúcar tenemos algunos casos tremendamente dolorosos, pero es que en Jerez y en el puerto y en Rota y en cualquier zona vitivinícola ha pasado exactamente igual, y eso es una parte fundamental del enoturismo si queremos tener esas palabras que es turismo, calidad, ¿no? Desarrollo, sostenibilidad. Y estaremos perdiendo también parte de nuestra historia. Por supuesto. De si cada una de esas viñas, qué historia llevan vinculadas. No solo eso, sino que también nuestro paisaje, por desgracia, se ha visto muy deteriorado en estos últimos años. Hablamos sobre todo pues, bueno, de las movilizaciones por las instalaciones de los aerogeneradores, de las plantas fotovoltaicas, pero a eso hay que sumarle otros problemas. Hay que sumarle el abandono del patrimonio que veníamos hablando, la falta de mantenimiento de los caminos,
también el uso de nuestros caminos como escombreras o basureros, la instalación de chabolas o casas que rompen por completo la estética. Es decir, son muchos los problemas que encontramos en el paisaje y a mí personalmente me preocupa, porque si aspiramos a que nuestro paisaje algún día pueda ser bien de interés cultural o patrimonio de la humanidad, estamos muy alejados. Sí, perdón. Hay zonas que están muy bien cuidadas, hay zonas que son auténticos jardines, pero hay otros espacios que tristemente se están deteriorando cada día más. Aparte, José Luis, decía porque, bueno, en este caso tus investigaciones van en ese entorno del paisanaje, ¿no? del viñedo, y has estado en otras riberas, has estado en otras denominaciones de origen, en otros territorios. ¿Qué te traes de allí? Me traigo, muchísimas historias personales, que es lo que hacen grande cada paisaje, pero sobre todo me traigo aprendizaje de Ribeira Sacra, de Rioja Alta, del valor que cada territorio da a su paisaje. Y te diría que paisajes perfectos no hay, o es muy complicado que haya un paisaje perfecto, pero los paisajes requieren de protección. Y hay otros territorios que llevan años trabajando en esa protección en el paisaje, sobre todo sensibilizando a la población local. Y aquí tenemos todavía bastante trabajo en lo relacionado con la protección del paisaje. Y para ello, para mí, es súper importante la palabra sensibilización. Saber cuántas puertas nos estamos cerrando a la hora de no cuidar lo nuestro. Hombre, para tener esa sensibilización tenemos que tener ese fondo cultural, esa cultura sobre nuestro patrimonio, conocerlo, porque el que no lo conoce no lo puede llegar nunca a valorar, ¿no? Y que nos duela un poquito. Y que nos duela un poquito, claro. Muchas veces parece que cuando estaba instalando los últimos 5 aerogeneradores en Macharnudo, mientras que no me lo pongan en mi casa, Bueno, pero es que el impacto visual que tienen esos 5 aerogeneradores es increíble, se carga por completo el paisaje. Si en todas las zonas de viñedo permitiéramos que se instalaran, nos cargaríamos ya claro, totalmente, por completo nuestro paisaje. Oye, nos comentabas antes sobre las rutas, ¿no?, del vino y del brandy, que se van uniendo poco a poco diversas ciudades y localidades vecinas, ¿no? Me imagino que Trebujena, con sus magníficas cooperativas de mosto y de vinos de biológica, Rota, ¿no?, con sus tintillas y sus colecciones de vinos, Chipiona también con sus magníficos moscateles y vinos de crianza oxidativa, Sanlúcar, El Puerto. Cuéntanos un poco cómo funciona ese proyecto, y los amigos que nos están viendo, cómo pueden acercarse a esas rutas que muchas veces las vemos por redes sociales, pero no sabemos qué es lo que hay por detrás. La Ruta del Vino como tal, es una asociación pública-privada que nace en el año 2006, por lo tanto el año que viene cumplimos, como te decía, 20 años. Es una asociación público-privada que está formada, para empezar, por todos los ayuntamientos del Marco de Jerez. Están 8 ayuntamientos, exceptuando Lebrija, están los 8 ayuntamientos de la provincia de Cádiz, están asociados, y luego contamos con más de 120 empresas y entidades, entre las cuales encontramos bodegas, casas de viña, restaurantes, hoteles. Todas las empresas y entidades, el hilo conductor que tienen es el vino y es el enoturismo. Nosotros intentamos, sobre todo, a través de la promoción del territorio, intentar, esa evolución sostenible de la actividad enoturística, no solo con la promoción, sino también intentando sensibilizar a la población local, intentando también mejorar el servicio de nuestros asociados con formación. Y son muchas las actividades que hacemos a lo largo del año y son muchos los proyectos que vamos a ejecutar de cara a este año futuro 2026. Qué bien, qué bonito. Oye, tengo encima de la mesa a Jerezado. Es un trabajo literario que has publicado no hace mucho tiempo, Historias para beberse la vida. Cuéntanos un poco, José Luis, cómo nace Ajerezado y qué fin tiene, qué nos encontramos en estas páginas. Pues la idea principal, Rafa, yo ya escribía con 15, 16, 17 años, escribía, pero ya después de bachillerato dejé de escribir. No sé por qué será, porque ya me metí en el mundo del vino y ya me metí en el mundo laboral y dejé de escribir. Y yo durante siempre he tenido la cosita de quiero escribir, quiero dejar algo para que
para que las personas que lo lean, hacerle la vida un poquito más feliz. O yo no soy ejemplo para nada ni para nadie, pero sí intentar, pues, aprendizajes o experiencias que yo he tenido en la vida, poder compartirlas con la gente. Entonces, hace 1 año y medio aproximadamente empecé a escribir historias que directa o indirectamente están vinculadas con el mundo del vino. Y es cuando surge Ajerezado. Ajerezado son 40 microrelatos personales que están divididos en 4 bloques. El primer bloque, pues, dedicado a los paisajes y a los lugares que habito. El segundo bloque a lo personal. El tercer bloque a las emociones. Y el cuarto bloque está dedicado por entero al mundo del vino. La palabra ajerezado como tal, si buscamos en el diccionario, es referente a un vino parecido al Jerez. ¿Cuál es la traducción que yo hago de la palabra ajerezado? La persona, que da igual donde haya nacido, de donde venga, que ha venido aquí a esta tierra, se ha nutrido de los vientos de levante, de poniente, de la albariza, de las variedades de uva, de las costas, de Doñana, del Guadalquivir, del Guadalete, de los vinos, de la gente. Entonces se acaba enamorando del Marco de Jerez y se siente parte de este lugar. Entonces, bueno, ajerezado es la palabra con la que yo me siento identificado, no solo por Jerez, sino por todo el Marco de Jerez. El título, me parece tremendamente acertado. Además, es una nomenclatura que se utilizaba mucho a principios del siglo XX de bodegas de fuera del Marco de Jerez que ponían vino ajerezado en sus etiquetas para decir que, bueno, que lo que tú has dicho es un vino que es parecido a los vinos que se hacían en el Marco de Jerez. Con lo y cual... siempre lo he escuchado en Montilla. De hecho, se me viene a la cabeza una bodega de Montilla que cada vez que iba a una cata de esa bodega decían: este fino es el fino más ajerezado de toda Montilla, es el que más se asemeja a los vinos del Marco de Jerez. Oye, un proyecto que me consta que abrazas y que tenías muchísimas ganas de llevarlo a cabo es la adquisición de tu propia viña, en este caso la viña El Perro Jiménez, que la adquieres, si no me equivoco, y tengo anotado en 2023, ¿no? Oye, antes de entrar en el vino que has sacado de esa propia viña, ¿cómo nace ese proyecto? ¿Cómo lo llevas a cabo? Porque la verdad que, oye, es introducirte de cabeza en el mundo de la crianza de los vinos. Como te comentaba antes, Rafa, yo con 17 años termino bachillerato, más perdido que todas las cosas, pues decido estudiar ese grado de elaboración de vino. Y bueno, desde que llego con el mundo del vino, yo tenía la espinita de que algún día tendría que comprar un viñedo, montar mi propia bodega. Pero bueno, estaba ese sueño, estaba esa idea. Digo, antes de morirme tengo que cumplir ese sueño. Ya en Montilla monté una empresa de enoturismo, monté posteriormente otra empresa de fracasé en 2 ocasiones, llegué aquí a Jerez, seguí aprendiendo, evolucionando, trabajando en bodegas, estudiando en la universidad, el máster, ahora el doctorado. Entonces en 2023 un amigo de mi suegro me dice: José Luis, tengo lo que necesitas, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, creo que te va a cuadrar en precio. Entonces me fui a ese viñedo de Las Tablas, me fui durante una semana a ver los amaneceres, a ver los atardeceres, y yo sabía que era el sitio. Así que decidí en 2023 adquirir la viña, una viña que la hemos bautizado como Viña El Perro Jiménez, porque está dedicado a mi perro, que se llama Pedro Jiménez. Hace años estuve trabajando en Bodega Viña La Constancia, que está en la antigua carretera San Lucas-Trebujena, y trabajando allí en la parte de enoturismo, un día abandonaron en la carretera un perro y se coló allí. Ese perro estuvo viviendo durante meses en La Constancia y finalmente pues se quedó con nosotros. Entonces es un pequeño homenaje a ese perro, que es mi perro, que apareció entre los viñedos del Marco de Jerez y que es el protagonista no solo del viñedo, sino también del vino. Además de la imagen, bueno, la imagen gráfica. Un barbilla, un chuchito, pero... Un chuchete ahí con su camisa y sus tirantes. Y la verdad que, bueno, oye, has completado no solamente el frasco, ¿no?, que es una verdadera joya, ¿no? Es como un bote de perfume un poco más grande de lo habitual, con un vino seco, un vino 100% uva palomino,
Cuéntanos cómo ha sido trabajar sobre este vino, cómo ha sido el resultado, cómo ha sido su crianza, cómo ha sido el trabajo final que tenemos aquí encima. Ha sido divertido, Rafa. Sí. Ha sido divertido porque primera vendimia, año 2023, la botella era diferente, la etiqueta, todo. En 2023, la primera vendimia, un grupo de amigos junto con una cuadrilla recogimos durante 14 horas ininterrumpidas. Empezamos un día a las 6 de la tarde y terminamos el día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces fueron 14 horas sin parar, 14 horas de locos, pero lo que teníamos al día siguiente era una satisfacción tan grande después de esa primera vendimia. Fruto de esa primera vendimia, bueno, sacamos el primer vino. Yo no estuve tan pendiente como esta segunda vendimia, entonces el vino está bueno, el de la primera vendimia, pero claro, estaba un poquito pardeado de color y no estaba tan fino, no era tan delicado como esta segunda vendimia. El año siguiente, en concreto 2024, que es este vino del año 2024, sí estuve muy pendiente de la fermentación, entre 16 y 18 grados de temperatura, acero inoxidable, y en cuanto terminó la fermentación decidimos embotellar. Un grado menos de alcohol, vamos a tener en cuenta que el año 2024 la vendimia fue mucho más generosa, entonces pues más agua, menos grado de azúcar, un gradito menos de alcohol, 11 grados y medio, y el vino, está feo que yo lo diga, pero el vino está espectacular. Eso te iba a preguntar, oye, ¿qué retorno has tenido de los profesionales de la materia? El retorno, el primer año, la imagen muy positiva y el vino correcto, y este segundo año hay quien critica la botella, que no les termina de convencer. A mí me encanta. Nosotros hemos buscado algo rompedor, de hecho una antigua botella de brandy. Claro. Y entonces, si el primer año a mí no me gustaba el color del vino, yo quería que el segundo año se viera. El color del vino. En cuanto a la calidad del producto, quienes han comprado la botella, maravilla lo que hablan de nuestro vino. Primer año sacamos... Eso te iba a preguntar, ¿qué producción has tenido? Primer año 400... creo que fueron 480 botellas, y este segundo año 767 botellas. De las 767, bueno, ya prácticamente agotadas, y guardamos, porque si durante todo el año hacemos catas, nos gusta poder catar nuestros vinos en cada una de esas catas. Oye, ¿y el próximo proyecto de vinos cuál sería? El próximo proyecto es decir, este año, como la vendimia ha sido una vendimia difícil, pues, y coincidió también la presentación del libro. Este año hemos decidido no vinificar, y ya de cara al año que viene vamos a intentar a ver si podemos abrir la viña, que ese es el proyecto futuro, poder abrir la viña al enoturismo. Porque la viña tiene casa de viña. Tiene una casa de viña pequeñita, entonces nuestra intención, ahí estamos hablando con urbanismo, ampliarla, cumpliendo por supuesto los metros legales permitidos, y poder hacer un porche para poder atender grupos reducidos. Aquello no es una viña, ni el modelo que a mí me gusta es el de enoturismo, no me sale la palabra, Rafa, pero no es la idea recibir a cientos de personas. La idea es algo masificado, no fuera de tono. Eso es. Nuestra idea es poder atender a grupos de 10, 15, máximo 20 personas. Oye, tengo también otro proyecto que llevas entre manos, porque eres CEO en este caso del proyecto Winoble. Cuéntanos qué tenemos entre manos, qué tienes ahora mismo con Winoble. Bueno, Winoble nace en el año 2019, finales del año 2019. Es el proyecto que me cambia la vida en el marco de Jerez. El tercer proyecto que emprendí en mi vida, pero el primero que emprendí en el marco de Jerez. Entonces yo al principio lo emprendí con miedo de no saber si iba a funcionar, si iba a calar, Entonces después de 6 años aquí seguimos con Winoble. Winoble, cuando lo creamos para ofrecer experiencias no turísticas memorables, es decir, catas de vino, visitas a viñedos y a bodegas. Actualmente la proyección que tiene Winoble es catas de vino singulares, como catas con música en directo, hacemos catas en tabancos, hacemos catas privadas en hoteles, nos desplazamos a otras ciudades también para hacer catas en eventos
corporativo. Y ahora mismo estamos preparando, Rafa, un dossier o carta de catas para el año 2026 que no deje de sorprender. De hecho, cada año vamos cambiando las catas. Aquellas que más gustan las dejamos siempre en nuestro dossier de catas, pero siempre vamos incorporando nuevas catas. También llevamos temas formativos relacionados con el mundo del vino, consultoría enoturística a otros territorios. Por lo tanto, pues bueno, es un amplio abanico siempre relacionado con el mundo del vino y también con el desarrollo turístico sostenible. Como te darás cuenta, pues bueno, no tenemos tiempo de aburrirnos. Pero una de las patas importantes de la empresa que hemos intentado también trasladarla al resto del territorio a través de la ruta del vino es la mejora de la accesibilidad y la inclusión. Y es que desde que creamos el proyecto Winable, dos de los chavales que me acompañan en las catas son dos chicos pertenecientes a Aspanido. Aspanido es una fundación de jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Entonces Miriam y Antonio llevan desde los inicios de Winable conmigo, ellos son mi personal de cata y servicio. Que lo que queremos desde la ruta del vino, intentar a través del proyecto Enoturismo para Todos y de planes de accesibilidad, queremos que el resto de empresas del marco de Jerez también puedan optar y puedan brindar la oportunidades laborales a estos jóvenes. Jóvenes que son como cualquiera de nosotros, que tienen muchas ganas de trabajar, que nosotros desde la ruta los formamos con ese curso de Enoturismo para Todos, pero que por desgracia luego no tienen oportunidades. Sí, que tienen esa rama, ¿no?, de inclusión, ¿no? Efectivamente. Ellos pueden desarrollar muchísimas tareas en eventos puntuales. Y no estamos hablando de un contrato de 40 horas todos los días en la bodega, pero sí para eventos puntuales donde ellos puedan servir los vinos e incluso puedan ofrecer información a los visitantes sobre los vinos del marco. Oye, José Luis, tú que estás en contacto diario con el turismo que llega para visitar nuestro patrimonio bodeguero y la historia de nuestras bodegas y los vinos, ¿qué recibes de ellos? ¿Qué te cuentan? ¿Qué buscas? ¿Tú qué absorbes de ellos para tus nuevos proyectos? Pues por lo general, Rafa, van buscando autenticidad, exclusividad, van buscando lujo. ¿Y tú cómo entiendes el lujo? Bueno, yo creo que lo has dicho en la palabra entendido, es exclusividad, ¿no? Yo creo que la gente no está buscando un turismo masificado de circo, de carpa, está buscando algo donde él sea más el centro de atención y no tenga que compartir mejor tanto con tantísima gente. No sé, lo mismo me equivoco. Efectivamente, ahí quiero llegar. Ellos sean el centro de atención y cuando hablamos de lujo, muchas veces parece que nos tienen que poner oro por delante, tenemos que pagar una pasta. No. El lujo está en hacerlo exclusivo, en hacerlo diferente y en hacerte partícipe de esa experiencia. Claro. Historias tan simples o experiencias tan sencillas como visitar una casa de viña, un viñedo, llenarte los zapatos de tierra albariza, que el propio viticultor o la viticultora te cuenten la historia familiar, te cuenten cómo elaboran cada uno de los vinos. Eso es un lujo. Y es una experiencia exclusiva que se puede vivir en el marco de Jerez y es precisamente lo que más llena a los visitantes. Pues fíjate, hablando por ejemplo de la estética de la botella, a mí me parece un lujo porque al final los pequeños perfumes pagas, ¿no?, por la estética del frasco, por un perfume donde hay una pequeña cantidad y pagamos pastas enormes, ¿no? Pues con nuestros vinos, que son perfumes y que son joyas también, que deben de ir envasadas en la misma calidad, esto al final es lo que hace, hacer una exclusividad a todo lo que pueda haber en el mercado. Eso es lo que entiendo yo en el lujo en el vino. Totalmente. Una exclusividad. Por eso yo, por ejemplo, no era nada... Cuando se puso de moda esto de los Tetabrit para los vinos, ¿no?, yo lo veía y lo sigo viendo como algo totalmente alejado de la idiosincrasia de nuestros vinos. Sí, como le está quitando valor Hombre, por supuesto, a nuestros vinos. Y si venimos trabajando en estos últimos años, por suerte, menos más que se está incrementando el precio del vino. Por favor. Todavía quedan muchas cosas pendientes. Y desde la raíz, desde el campo, en estos últimos años sí, el precio del kilo de uva se está pagando mejor, pero hay que mantener esa lucha constante para que no se vuelva al pasado, para que no se vuelvan a esos precios risorios que el propio viticultor... Lo que tú decías sobre esas catas en vasos de plástico o esos catavinos ya anticuados de los años 50, años 60,
No, el vino tiene que ir en una copa esterilizada, con una estética por fuera y por dentro tremendamente cuidada, porque estás vendiendo exclusividad, estás vendiendo un producto exclusivo, con una madre, una solera de 200 años. Y vinculado a la cultura, por supuesto. Claro. Siempre hablamos del mundo del vino y bueno, no estamos hablando de una bebida cualquiera. Totalmente. Yo siempre digo que son sorbos de cultura y de historia. Y si catamos un amontillado, un palo cortado, un vino que tiene de media 30 años, vale, tendrá de media 30 años por la cantidad del contenido que se ha extraído cada año. Pero hay que tener en cuenta cuántos años tiene la solera. Estamos bebiendo sorbitos de historia. De historia. Estamos hablando de generaciones y generaciones que han trabajado en esa bodega, una bodega, un edificio con unas botas y un vino que ha conocido cambios sociales, cambios políticos, epidemias, guerras, cambios de reinados, o sea, estamos hablando de historia pura que se bebe, ¿no? Nunca mejor dicho, con lo cual eso es un elemento de lujo, José Luis. Hace unos días, no sé si lo has visto, entiendo que sí, Rafa, Antonio Banderas visitaba una de las bodegas de Jerez, en este caso, y cataba un vino de 1700 y algo, y estaba, bueno, estaba encantado. ¿Con quién no va a estar encantado con un vino de 1700 y algo cuando sabes tantos años cómo han pasado y tantos sucesos los que han pasado a lo largo de esa vida? Y eso es lo que tenemos que pensar, que cada vez que estemos catando uno de nuestros vinos, una manzanilla, un amontillado, estamos catando historia y el trabajo de muchísimas personas. Sí, señor. Hace años, cuando yo llegué a Jerez, una botella de un amontillado medio de 15 años, que yo la he comprado por 8 o 9 euros. A día de hoy, por suerte, y digo por suerte porque el precio de los vinos tiene que subir, aunque nos afecte al bolsillo, pero bueno, tampoco son vinos que tú tomes todos los días, 2 horas, es decir, es un lujo tomar un vino. A día de hoy una botella de amontillado de 15 años de media puede estar quizás en los 16, 17 euros, parece mucho más lógico teniendo en cuenta el trabajo, las mermas. Los números tienen que salir. A ver, yo hablando con gente del mundo de la bodega, es una pregunta que he repetido, digamos que una apreciación que he repetido muchas veces, pero que es cierto, teníamos la costumbre, ¿no?, de decir, voy a comprar un Rioja, voy a comprar tal, y no te importaba pagar 10, 15, 12, 20 o 22 euros por una botella de un buen Rioja en un lineal del supermercado. Pero parecía que era inconcebible que pagases 16, 20 o 25 euros por un Pedro Jiménez, por un amontillado, por un oloroso, por una manzanilla, por un buen fino en rama. Eso no puede ser cuando nuestros vinos tienen un soleraje que rozan la edad de las bodegas, que son 200, 100, 150, 70, 90 años. Estamos hablando de sorbos de historia. Con todos mis respetos a los vinos de arriba, que son exquisitos y estupendos, pero no tienen esa solera, no tienen esas madres, no tienen la propia maduración del vino, no existe. Estamos hablando, claro, los vinos de añada que podemos encontrar en otros lugares, pero aquí estamos hablando de vinos de solera que solo se pueden dar, bueno, solo se elaboran en el marco de Jerez, Montilla Moriles, Málaga también tiene algunos y Huelva también. Entonces vamos a hablar de los vinos, la fuerza, la potencia de los vinos andaluces. Los vinos de naranja del condado de Huelva son espectaculares y los vinos malagueños también. Moscatel de Málaga. El moscatel blanco de Chipiona me parece una joya enológica. Quintilla de Rota. Quintilla. Los moscateles también de Chiclana, los mostos de Trebujena. Sí, señor. Bueno, es que no tenemos vinos malos. No, por supuesto. Yo hace poco en Vinoble probé el Ol Lebrija, ¿no?, de González Palacio. Me pareció una auténtica locura de vino. O sea, que es que por donde te muevas, por nuestra zona, donde haya tierra albariza y estos vientos, nuestros vinos son peculiares, ¿no? Oye, una pregunta más, bueno, que no se sale de tu ámbito ni mucho menos, porque lo mismo que hablas con el turismo que viene buscando lo que hemos hablado anteriormente, también estás en constante contacto directo con el mundo de la bodega, ¿no? Empresarialmente, ¿cómo crees que una bodega con esa clase, con esa antigüedad, con esa solera, con esa tradición que pesa mucho, debe de adaptarse a estos nuevos tiempos de tecnología, de inteligencia artificial, de redes sociales, de cambio generacional, de nuevos gustos? ¿Cómo equilibramos eso, José Luis? Lo primero, antes de entrar en productos, creer en el enoturismo. Eso me parece súper importante. La bodega que no abre las puertas al enoturismo, en mi opinión, está cometiendo un gran error porque está cerrando las puertas a ese conocimiento del proyecto y ese conocimiento de la elaboración. Entonces, abrir las puertas al enoturismo me parece una herramienta clave
como fuente de negocio, como fuente de ingresos para la propia bodega. Y luego, por otra parte, las bodegas, lo estamos viendo ya en muchas de ellas, tienen que adaptarse a los nuevos consumidores. Eso es importante, ¿eh? Los vinos del Marco de Jerez siempre se han tenido en mente para el abuelo que está en la taberna, que está en... Por suerte, bueno, van evolucionando. Sabemos que la gastronomía vinculada a los vinos del Marco ha hecho mucho bien. La costelería. La costelería también, porque son unos vinos muy gastronómicos y son vinos que en costelería pues son muy versátiles también. Pero hay que seguir adaptándose a los nuevos gustos de los consumidores. Hay quien ve un rebujito que es un sacrilegio, pero oye, bendita el rebujito que está elaborado con manzanilla o con fino de... A ver, que si es un sacrilegio, es un sacrilegio en la Inglaterra victoriana, porque es que viene de la época victoriana, o sea que no estamos inventando nada. Eso que dices es muy interesante, además genera mucha controversia, ¿no? Porque que si la manzanilla o el fino se puede rebujar con sodas o refrescos, bueno, pero al que le gusta está disfrutando de nuestros vinos. Y el que sale a la calle una noche ahora, por ejemplo, con las zambombas en Jerez y sale a tomar, y en vez de tomarse un whisky de cualquier marca extranjera, si te tomas un brandy con Coca-Cola o con refresco de cola o chapó, mucho chapó. Y si te tomas una Montilla con naranja, tienes una copa excelente, o sea, con una graduación alcohólica bajita, que te pone a tono, con aguardientes vínicos de primera calidad. Hay que adaptarse a esos nuevos. Hay que adaptarse a los nuevos consumidores y también por eso es muy importante qué historia transmitimos, qué imagen queremos transmitir. Es súper importante y hay bodegas que lo están haciendo muy bien. Sí, lo están haciendo muy bien. En el Marco de Jerez, por la historia que cuentan, por la historia que te transmiten y porque tienen muy claro a qué público dirigen. Eso es súper importante. Es que las generaciones han cambiado, José Luis. Viene un público joven empujando por detrás que tenemos que darle una historia, pero también una modernidad en su justa medida, como gotas de un médico, ¿no? O sea, tiene que ir todo muy medido para que el proyecto de la bodega siga funcionando mucho más tiempo. Incluso las nuevas tendencias, que yo las he criticado, pero hay que poner el foco en los consumidores. La nueva tendencia al no consumo, al consumo de vinos 0% alcohol. Sí. Yo soy de la opinión que si tiene 0% de alcohol no es vino. Pero, oye, que hay muchas bodegas que están sacando algún vino 0% o vinos con reducción de alcohol. Si es lo que los consumidores van demandando, quizá hay que llegar a ese equilibrio entre entender lo que el consumidor quiere y a la vez educar a los consumidores sobre lo que nosotros queremos que... Todo eso está perfecto y además estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que aunque no estemos de acuerdo es la realidad aplastante que viene por detrás. Pero dentro de todo eso yo me voy a lo más clásico, porque yo para mí sigo pensando que el brandy, que el antiguo coñac de toda la vida, es una auténtica joya del Marco de Jerez, de las bodegas del puerto de Sanlúcar. Y es un tesoro que se ha disfrutado durante siglos atrás, que tiene una tradición y una historia enorme. Ahora está en un punto muy bajo de venta, pero ¿tú no piensas que habría que hacer un esfuerzo por sacar adelante los brandis? Porque esos son verdaderas, dentro de nuestros destilados son verdaderas joyas. Es otra de las asignaturas pendientes que tenemos. Por suerte sí, hablamos mucho de vino, pero el brandy muchas veces es el gran olvidado. Sí. Entonces, quizá por su alta graduación hecha para atrás, pero bueno, que tenemos otras bebidas, que tenemos whisky, ron, ginebra, consumimos diariamente, que se consumen todos los fines de semana, que están al mismo nivel. Hay que seguir educando. Es importante educar. Claro. Y hay cócteles elaborados con brandy de Jerez que son espectaculares. Sí, señor. Entonces, es una palabra que la hemos comentado varias veces a lo largo de la entrevista, pero sensibilizar a la población local y bueno, no solo a la sensibilización a la población local, sino también a los turistas, a los visitantes, es muy importante. Solo sensibilizando podemos educar de la importancia del territorio, de la importancia del consumo, de los productos, pero claro, hay que trabajar en ello. Claro. Oye, José Luis, en este último tramo ya de la entrevista, quiero también, porque claro, eres productor, ya has embotellado, has vinificado, tienes tu propia marca en el mercado. Otra tendencia importante es saber los nuevos métodos de venta que tenemos en este siglo XXI, que es rápido, que evoluciona muy
con una rapidez inusitada, tenemos redes sociales, inteligencia artificial, tenemos 1000 métodos. Hoy día una persona es una empresa única de publicitar su producto. ¿Qué importante juega esas tecnologías nuevas a la hora de ese marketing y de esa venta? Las tecnologías bien gestionadas puede ser una herramienta, bueno, es la herramienta en sí. Si no estás en las redes sociales, no existe. Entonces, una buena historia bien gestionada a través de las redes sociales y a través de una página web donde facilitemos que el cliente desde su casa está sentado, que pueda, con varios clics, pueda adquirir fácilmente el producto. Entonces, facilitar, no poner trabas, todo lo que sea, simplificar el proceso, pero claro, hay que tener en cuenta que nuestra historia tiene que ser muy buena, porque estamos en un mercado sobresaturado de información. Todos estamos cansados de Facebook con 20.000 historias, Instagram exactamente igual, WhatsApp por un tubo, llamadas por un tubo, muchas de ellas spam. Entonces, si damos con el cliente varios segundos en redes sociales, nuestra historia tiene que ser muy buena, tenemos que engancharlo. Interesante. Interesante. Oye, para finalizar, José Luis, cuéntame qué nuevos proyectos, si se pueden contar, tienes entre manos. ¿A nivel personal o...? Bueno, como tú quieras, a nivel personal o a nivel profesional. En lo personal y profesional también, bueno, te diría lo primero, Rafa, terminar la tesis doctoral de cara a 2026. Me gustaría, pues bueno, finalizar y defender esa tesis doctoral que llevo trabajando durante años. Porque a futuro, pues bueno, me gustaría impartir clases en la Universidad de Cádiz. Llevo años colaborando en el máster, en seminarios puntuales, pero a futuro me gustaría impartir formación en la Universidad de Cádiz, sobre todo basándome en la experiencia. Por eso, a día de hoy tengo muchos frentes abiertos, pero mi único afán es aprender al máximo sobre el enoturismo en el marco de Jerez, para que a futuro yo pueda transmitirlo a esos futuros alumnos. Luego también proyectos que tengo en mente, poder abrir el viñedo a las visitas y a las catas. Estamos trabajando en esa carta o dossier de cata de Winable para el año 2026. Y luego a nivel de ruta, pues el 20 aniversario nos va a traer cambios importantes, como es el cambio de la marca, imagen o una renovación de la marca y la imagen, porque actualmente nuestra marca es Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez. Entonces, quizás comercialmente no se memoriza fácilmente. ¿Es complicado buscar esa nueva marca, esa nueva imagen? Sí, es complicado, porque ¿qué hacemos? No podemos suprimir vino ni brandy, y luego Marco de Jerez es súper importante, que la gente sepa que, bueno, que estamos hablando de un territorio formado por varios municipios. Pero bueno, es uno de los muchos proyectos que vienen para la Ruta del Vino para el próximo año, al igual que la gala del 20 aniversario, que tendrá lugar en el mes de julio y que viene también acompañado todo el año de numerosas actividades de promoción, de sensibilización y sobre todo, pues bueno, intentar seguir calando en muchísimas personas, tanto de locales como de turistas. Nos vemos entonces en Vinoble 2026, ¿no? Por supuesto, ya mismo, ya vamos contando los días que faltan para catar referencias nuestras y de otros países, por supuesto, también. Amigo José Luis, ha sido un verdadero placer tenerte aquí hablando un poquito de vinos, de literatura, del campo, del enoturismo. Te deseo toda la mayor suerte del mundo y bueno, nos vemos en este mundillo nuestro que es el vino. Muchísimas gracias por todo, Rafa, y bueno, mucha salud y mucho vino. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. Hey.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, no os perdáis nuestro próximo programa donde hablaremos de enoturismo, de vinos, del campo, de literatura, del mundo de las bodegas, con José Luis Baño, aquí en Café de Levante, en Costa Noroeste Televisión.